mejor manera y atender al interesante webinar de hoy. Les pido por favor que silencien su micrófono y mantengan su cámara apagada. Luego de la exposición de nuestro invitado, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Y para ello, les pido que por favor usen el chat del webinar a su mano derecha, se identifiquen escribiendo su nombre, la empresa a la que pertenecen y planteen su pregunta. El expositor responderá a ellas en orden de llegada a través mío. Les recuerdo que está prohibida grabar la conferencia. El día de hoy nos complace presentar un tema totalmente importante, trascendental en los momentos en los que pasamos y que consideramos como AmCham que no solamente es la presentación de este tema, como digo, importante, sino más bien la presentación de un nuevo servicio que como AmCham lo ponemos a disposición de todos ustedes y se enmarca dentro de nuestro programa AmCham Connect y a través de él las asesorías virtuales. Hemos hecho una alianza con nuestro socio Export Américas y particularmente nos acompaña el día de hoy su vicepresidente Mario Suárez. Él es un profesional en el desarrollo de negocios internacionales y por eso hemos hecho esta alianza como AmCham para poder proveer este servicio de asesorías para internacionalizar sus negocios, sus productos. Y Mario es la persona que nos va a dar la charla del día de hoy, nos va a introducir a este nuevo servicio que como AmCham estamos planteando. Mario es un profesional, como digo, en el desarrollo de negocios internacionales, es un economista con maestrías en mercadeo de negocios internacionales, de Northwestern University, de Kellogg School of Management, cuenta con más de 27 años de experiencia en los negocios internacionales, como dije, vicepresidente de Export Américas, que es una empresa consultora y de servicios de internacionalización de empresas ubicado en Miami, Florida. Mario ha sido conferencista internacional y se trabaja con varias organizaciones internacionales a través de Export Américas. Ha hecho trabajos en Argentina, Brasil, en Colombia, en Costa Rica, con Honduras, Guatemala. Ha sido un par natural de las AmCham en la región. Así que estamos muy contentos de que Mario nos acompañe el día de hoy. Y bueno, muchas gracias, Mario. Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Adelante. Gracias, muy amable. Me da gusto saludarlo junto con el licenciado Felipe Espinosa, director de la AmCham de Quito, con quien nos conocemos ya hace muchos años y queremos seguir apoyándolos, ¿sí?, en el desarrollo de la parte de los negocios internacionales para con los Estados Unidos. Realmente es una excelente oportunidad poder estar acá presente, ¿sí?, de esta manera virtual por el momento, mientras podemos tener nuevamente el gusto de pasar por Quito y por Manabí y por las otras regiones que ya conocemos. Personalmente he tenido el gusto de pasar por las diferentes zonas de su país. No lo conozco todo, desafortunadamente, pero sí he podido tener la oportunidad de conocer algunas regiones y espero poder volverlo a hacer en el futuro cercano. Como dice el licenciado Iván, la idea es poder pues hablar de un tema necesario hoy en día, sobre todo cuando estamos en procura de regresar a una normalidad nueva, una nueva realidad en la parte de negocios, lo cual ha sido afectado todo el mundo. No hay un solo país que no haya sido afectado y que tenemos muchas incertidumbres. Lo único que sabemos por seguridad es que tenemos que trabajar muy duro y se debe hacer de manera acertada para poder recuperar y volver a posicionar nuestras empresas en los diferentes mercados que tenemos. No hay quien tenga la verdad total, ¿sí?, en el mundo sobre el cual va a ser el futuro, mas sin embargo sabemos de que tenemos que buscar oportunidades nuevas en los mercados, ya que los mercados en todos nuestros países, independiente de donde estemos, se van a ver reducidos o impactados por
por una situación económica, consecuencia del tema de la pandemia. Por eso, y con el espíritu que ha caracterizado siempre a AmCham y a Export Americas, de poder siempre plantear alternativas para desarrollo, es que hemos acordado trabajar en este sentido en la parte de mercado. Es una combinación de dos temas. Hablar cuál es la situación actual en el mundo, pero en particular en Estados Unidos, ¿sí?, sobre la situación económica que se espera y cuáles son las oportunidades que se presentan en esto, como primera parte. Pero como fin especial y específico de este webinar, es de que con la antesala de hablar un poco sobre la situación económica y qué podemos hacer, la AmCham, en alianza con nosotros, está desarrollando una nueva herramienta en Ecuador, específicamente en Quito y en las zonas de la sierra, es poder ser la ventana de acceso a información que les permite a ustedes internacionalizar sus operaciones. Lo hemos estado haciendo con las cámaras americanas en Centroamérica, en Argentina, en el Caribe, en Colombia, y ahora queremos darle más énfasis a esta herramienta porque la AmCham es una de las mejores plataformas para poder apoyarse en el desarrollo de negocios internacionales, específicamente en el caso de Estados Unidos. Entonces, ese es el tema que nos lleva hoy, ¿sí?, y quiero por eso entrar a abordarlo y poder llegar a las preguntas y respuestas y poder motivarlos posterior a esto, que podamos hacer reuniones individuales para tocar los proyectos particulares de ustedes. La presentación del material hoy básicamente lo divido en tres partes. Uno, cuál es la importancia que tienen los negocios internacionales en la recuperación económica. Luego vamos a hablar de unas oportunidades que hay en el mercado de Estados Unidos y sus retos, y cuáles son los ajustes que debemos tener en cuenta, o los parámetros que debemos tener en cuenta para poder desarrollar negocios con los Estados Unidos. Iniciando con el primer tema, el comercio internacional está dividido más o menos, como lo ven en esta gráfica, en unos 19.000 millones de dólares en productos, en intercambio de importaciones y exportaciones para con los diferentes países y regiones del mundo, y más o menos unos 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares en servicios, que pueden ser turismo, que pueden ser servicios profesionales, que pueden ser servicios de transporte. Este nivel de actividad representa aproximadamente un 22-24% de la actividad mundial. Entonces, el intercambio desde muchos años, desde la historia de la humanidad, ha existido, y en la medida que se desarrollan más los servicios de transporte, las herramientas de comunicación, el mundo se interlaza todavía mucho más, ¿sí?, y permite el intercambio comercial. Esto ha llevado a un tema que se han hablado en otras esferas, que es el tema de la globalización, ¿sí?, o la internacionalización, como usted lo quiera llamar. Es un hecho de que las comunicaciones como la que estamos viviendo hoy en esta conferencia, utilizando el sistema de Teams, como muchos otros servicios que hay, nos permite interconectarnos y conocer la oferta y la demanda que hay en diferentes partes del mundo. Entonces, esto es algo que se ahinca todavía más hoy en día. En febrero, antes de entrar a la pandemia, estuvo en Davos, en Suiza, la reunión mundial de economía, en la cual los diferentes jefes de Estado y los diferentes participantes y directores de los organismos mundiales de economía y comercio se reunieron. Y el presidente de la Organización Mundial de Comercio, el señor Roberto Acevedo, dio una presentación donde ya decía, es obvio y esperamos de que exista una recesión a raíz de la pandemia que ya se estaba fortaleciendo. Todavía había muchos países que no consideraban de que fueran a tener un efecto fuerte, pero la realidad es que todos sabemos de que es una realidad hoy. Pero Roberto Acevedo en Davos tuvo la oportunidad de decir, vamos a entrar en recesión, ¿sí?, y la salida de la recesión va a depender de políticas fiscales, políticas monetarias que tomen los diferentes países y políticas de comercio internacional, actividades de comercio internacional. Y se ahinca en esa posición indicando de que en la última recesión del 2008-2009, que también fue semimundial, ¿ya?,
Básicamente la recuperación económica dependió de esas tres áreas: fiscal, monetaria y comercio internacional. Lo refuerza inclusive mostrando esta gráfica que les estoy indicando ahora acá, de que está directamente proporcional el desarrollo del comercio internacional con el desarrollo del Producto Interno Bruto en el mundo. Entonces está directamente interrelacionado. ¿Esto qué quiere decir en términos populares, comunes? De que nosotros los empresarios vamos a encontrar una economía, una demanda reducida en nuestros países, ¿sí? Y nos corresponde salir a buscar nuevos mercados en el país mismo, en Ecuador en este caso, pero también a nivel internacional. Puede ser Colombia, puede ser Perú, puede ser Chile, puede ser Europa, ¿sí? Uno de esos puede ser es Estados Unidos. Y por eso estamos hablando de esta situación, y como vemos, Estados Unidos también va a ser afectado. Se espera de que tengamos un decrecimiento de la economía en un 3.3%. En la Europa, la zona europea, un 4 o 6%. Aquí están las cifras de los diferentes países en América Latina, de donde Ecuador se pronostica con un 6.5 según esta fuente, ¿sí? Del Banco de la Comisión Económica de Latinoamérica y del Caribe, la ELAC. Entonces todos vamos a ser afectados. Sin embargo, nosotros los empresarios no nos podemos quedar esperando a ver qué pasa, sino que tenemos que salir a buscar mercados dentro del país y fuera del país. Se ven dos escenarios según el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, la pospandemia, ¿sí? En cuanto a la parte de comercio internacional. Y es de que existe un escenario positivo en el cual se ve una caída en el 2020 y un inicio de recuperación en el 2021 del comercio internacional, para que en el 2022, principios del 2022, exista más o menos una tendencia a lo que se venía sucediendo hasta antes de la pandemia, ¿sí? Este escenario va a depender de qué tan rápido pueden los gobiernos y los países controlar el efecto de la salud de la pandemia, con sus medidas de contención, con sus medidas de desarrollo en la parte de remedios, de recuperaciones, que se pueda sentir en el consumidor la confianza en cada país de que esto es algo puntual, que no va a durar 2 años, 3 años, sino que se va a compactar, y depende mucho del resultado de la parte de salud. Y el segundo escenario es de que eso se prolongue, ¿sí? Por ejemplo, lo que se está planteando con respecto a Brasil, de que están actuando muy demorada, de una manera muy lenta, pero se ven los efectos positivos con los países nórdicos, ¿sí? Que ya llevan en apertura, o algunos de ellos nunca cerraron, porque tuvieron la disciplina de mantenerse. Entonces, en la medida que esa parte de salud se aclare y se desarrolle, los países se van a recuperar. Tuvimos hoy noticias buenas de Nueva York, que ha sido el epicentro en Estados Unidos de la pandemia del coronavirus. Es de que ya han pasado 2 días sin tener una sola muerte en los hospitales. Sin embargo, hay otros estados que están en menor proporción teniendo todavía crecimientos en eso. Entonces, hay una situación que va a ser la que va a impactar, o la que va a determinar qué tan rápido salgamos de la pandemia. No, pero el hecho es de que el comercio internacional va a poder recuperar en el escenario positivo un nivel similar al que venía, de mantener la tendencia, lo que va a jalonar, como decíamos anteriormente, de que el Producto Interno Bruto del mundo, y que está conformado por los diferentes países, pueda nuevamente recuperar una tendencia de crecimiento. Ese es el ambiente con que estamos viviendo, y eso es lo que se espera pueda llegar a suceder hacia el futuro. Por eso la importancia del comercio internacional. Ahora, ¿por qué hablamos de Estados Unidos? Obviamente porque tenemos una relación. Yo vivo en Estados Unidos, ¿sí? Este es mi área de conocimiento, ¿sí? La AmCham apoya los desarrollos de negocios, pero también por otra razón. Estados Unidos participa en el 25-28% de la actividad económica en el mundo. O sea, una cuarta parte de la actividad económica en el planeta sucede en Estados Unidos, ¿sí? Felizmente, Estados Unidos, como una alternativa de comercio internacional para el Ecuador, está mucho más cerca que si nosotros viviéramos en las Filipinas, donde estamos mucho más lejos, ¿sí? Entonces hay una cercanía geográfica, pero también hay una cercanía de negocios, ¿sí?
en la relación entre Ecuador y Estados Unidos desde el punto de vista de negocios tiene décadas, ¿sí?, de existencia en diferentes tipos de productos, como la parte de frutas y verduras, como la parte de productos marinos, etcétera, etcétera, ¿sí?, parte petrolera. Existe una relación, existe la parte de servicios, de tecnología. Entonces existe ya una relación de negocios, lo cual nos indica de que una de las opciones más importantes que debemos buscar para desarrollar negocios internacionales es Estados Unidos, en procura de una buena situación en la recuperación de la economía de nuestras empresas y de nuestros países. Entonces, la economía de los Estados Unidos, que tiene 329 millones de habitantes, ¿sí?, es una economía de 21,5 trillones de dólares, ¿sí?, o sea, millones de dólares, como fue el cierre del primer trimestre de este año, que es el primero desde el 2010, es el primer trimestre donde tenemos una caída del Producto Interno Bruto, que cayó un 4,7%, ¿sí?, que lo redondearon a un 5% en las estadísticas entregadas la semana viernes pasado por la Oficina de Desarrollo Económico. Entonces veníamos en un crecimiento moderado en Estados Unidos. En los últimos 2 años no había habido ningún trimestre negativo tampoco, y este es el primero que vemos, y esperamos de que también el segundo trimestre tenga una caída menor a esta, pero una caída, y en el tercer trimestre una caída, y en el cuarto trimestre también, y se espera de que el país cierre en un 3,3% de caída del Producto Interno Bruto. Comparativamente, Eurozona 4,2%, el Reino Unido un 3,9%. El único país de los grandes economías que se dice que va a crecer aún es China, bajando de un 8,7% a un 2% de crecimiento en la economía del Producto Interno Bruto, que es una de sus bajadas más importantes en los últimos 15 años. Sin embargo, esto tiene efectos sobre el empleo. En Estados Unidos veníamos con un nivel de desempleo del 3,5%, que fue como cerramos en diciembre del 2019. ¿Sí? A esta fecha, revisada la proyección de desempleo, estamos en el 13,3%, ¿sí?, al cierre del mes de mayo, según las cifras entregadas el viernes pasado. El nivel de inflación sigue controlado. ¿Sí? Aquí básicamente no hay una inflación representativa, es el 2% anual, por eso no existen ajustes por inflación. Y el gobierno, la Reserva Federal, que es lo que se asemeja al Banco de la República o al Banco Central en el Ecuador, ¿sí?, dictó una bajada de las tasas de interés, lo cual jalona las tasas de interés a un nivel bajo, y se está marcando a nivel comercial de negocios, líneas de crédito para empresas, más o menos un 5,8% anual. Entonces, existe una economía mezclada, unas condiciones de inflación, unas condiciones financieras relativamente estables, y por eso la banca se ve que está estable. Y existe otra alternativa, otra visión, es la parte de la caída del PIB, como todo el resto del mundo lo está viviendo. Entonces, es una situación que el gobierno lo está afrontando tanto a nivel federal como a nivel estatal, con diferentes medidas. Una de ellas medidas es lo que llama el CARES Act, que fue el paquete de subsidio que ya lleva 2 meses en implementación y en ejecución, en el cual básicamente el gobierno está entregando subsidios, entregando líneas de crédito, entregando facilidades tanto a nivel del consumidor como a nivel de las empresas, como a nivel de los estados, para que exista un movimiento económico. Como pueden ver, el impacto el CARES Act representa un impacto, una contribución a la economía de 2,5 trillones, 2,5 millones de dólares, que es aproximadamente un 10%, un 11% del Producto Interno Bruto. Esa fue la inyección que el gobierno federal le metió al gobierno, distribuida, por ejemplo, nosotros los que pagamos impuestos a nivel personal en Estados Unidos, recibimos un subsidio, un regreso de parte del gobierno de $1,200 por contribuyente. Aquí en el caso de mi hogar recibimos $3,600 en grupo de familia, ya que 3 presentamos declaración de renta personal. Y así el gobierno ha devuelto $580 mil millones para mantener la economía funcionando. ¿Por qué hizo eso? Porque aquí podemos ver cómo del Producto Interno Bruto total, el 83 es privado, el 16 es gasto público.
y de ese 83%, aproximadamente el 80% es consumo personal. Entonces, al gobierno le interesa mucho de que haya disponibilidad de dinero para poder salir a consumir y que eso mantenga la economía en operación. Entonces, es un impacto muy fuerte y estamos obviamente en el proceso de ver, ahora que se están reabriendo los negocios, porque aquí ya empezamos a reabrir los negocios, cuál va a ser el nivel de gasto para que las economías de las empresas y de las ciudades y de los estados y ahí a nivel del país reciba una situación. Más o menos en el mes de julio, agosto vamos a poder tener una mayor visión de cómo va a cerrar el año a nivel de economía. Ahora, aquí empiezo con un mensaje de hacer negocios. Estados Unidos, como decimos, es la cuarta parte de la actividad económica mundial. Mas, sin embargo, si yo quiero venir a hacer negocios en Estados Unidos, no puedo pensar de que voy a hacer negocios con todo el mundo. No existe la capacidad de tener una cobertura a la diseminación o la desconcentración o la dispersión que hay en la parte de ciudades y consumidores, que sí me obliga a seleccionar en qué territorios, en qué estados voy a concentrar mi labor de venta y de compra para poder tener un nivel de productividad. O sea, es físicamente imposible decir, me voy para Estados Unidos una semana y visito todos mis clientes o visito todos mis proveedores. Hay que regionalizar, ¿sí?, para poder llegar. Y aquí eso se puede empezar a segmentar, por ejemplo, la actividad económica. Los estados de mayor color oscuro, ¿sí?, son los que tienen un ingreso per cápita más alto, ¿sí?, y los de color claro son los que tienen menos ingresos per cápita, no necesariamente porque tienen menos ingresos personales, sino porque hay menos población. Son estados mucho más agrícolas o ganaderos, ¿sí? Entonces la población es mucho más rural, menos concentrada, hay menos áreas metropolitanas. Pero si mi producto es metropolitano, poco consumo metropolitano, poco tengo que ir a hacer a South Dakota o a Montana o a Nebraska, donde la población es muy baja, sino que me debo concentrar mucho más en estados más poblados y con un mayor nivel de ingresos. Ahí es donde hablo de concentración de mercado. Esa misma selección de segmentación la puedo incluir porque lo puedo hacer a nivel de condados, ¿sí?, porque la estadística de la oficina del censo es pública y está abierta. Yo puedo llegar a determinar en la Florida cuáles son los condados de mayor dinero. Yo quiero venir a vender joyería de Cuenca, ¿sí?, que la conozco. ¿Dónde debo ir? En los estados o en los condados donde exista un color más oscuro, que son los niveles de ingresos más altos, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar y puedo segmentar. Entonces aquí yo puedo llegar a determinar dónde dirijo mi oferta, dónde hago mi esfuerzo para poder llegar a buscar los mejores resultados potenciales. No se puede pensar que Estados Unidos va a cubrirle y venderle a todo el mundo, no. Es parte de la decisión regional. Y esto no es solamente para compañías extranjeras como las ecuatorianas, sino las mismas compañías norteamericanas no acostumbran tener cubrimientos nacionales, sino que son regionalizados. En esta situación de la pandemia van a haber ganadores y perdedores. A nivel de comercio internacional, vemos cómo la parte de bienes de capital a nivel de importaciones va a seguir un nivel de demanda que lo hace positivo, no va a caer, en especial en la parte de servicios de tecnología, ¿sí? En la parte de consumo, de bienes de consumo, la parte de la parte farmacéutica va a estar en una buena demanda, mas sin embargo todo lo que es confección, electrónica de consumidor, no va a ser lo prioritario, lo esencial ahora. La parte automotriz se va a mantener en una posición positiva. Todo lo que es la parte alimentaria y en especial los alimentos saludables van a tener una demanda positiva. Entonces yo puedo empezar a seleccionar cuál es mi sector y hacia dónde me puedo dirigir con estas tendencias que estamos viendo. Y poder llegar a encontrar mi segmento. Porque sí, la economía norteamericana es la cuarta parte de la actividad económica mundial, pero ¿cuánto vale mi sector? El sector alimentario, que se dice que es uno de los de crecimiento. Entonces, los alimentos procesados. Es un mercado de 437.000 millones de dólares. Las frutas y verduras, de lo cual Ecuador es un excelente proveedor, es un mercado de 52.000 millones de dólares. Los alimentos saludables, donde Ecuador también produce, ¿sí?, son casi 24.000 millones de dólares. Y así cafés especiales, los snacks, que ya se volvieron también saludables, o los superfoods, son mercados que tienen segmentos interesantes. La parte del comercio electrónico, vamos a hablar de ella un poquitico ahorita, pero también es un mercado interesante. Software, donde ya Ecuador empieza a participar como un proveedor importante, ¿sí? Es un mercado de 307.000 millones de dólares.
de los cuales el 65% se contrata fuera de Estados Unidos. Mercado digital, logística, servicios profesionales, cuidado de la piel, la construcción. La construcción es un mercado que no está siendo dolido, sino que es un mercado esencial donde muchas constructoras aquí siguieron operando bien la mitad de la pandemia, tanto a nivel construcción privada como pública. Entonces, hay mercados de segmento y ojalá puedan encontrar su segmento del mercado acá y llegar a profundizarlo. El comercio electrónico, como indicaba yo anteriormente, ¿sí? Estaba en 281.000 millones de dólares, como se estaba proyectando. Ahora se está proyectando antes de la pandemia de que íbamos a llegar en el 2023 a 735.000 millones de dólares, que es aproximadamente un 36% de la venta total al detalle. O sea, el 64% todavía se proyectaba ser en almacenes tradicionales y el otro 36% se proyectaba para hacer en comercio electrónico. Esta cifra se va a incrementar. Por la misma pandemia lo aceleró, en el sentido de que estando los almacenes, los restaurantes cerrados, la única forma de llegar a recibir el producto era vía comercio electrónico. Entonces, hay que buscar nuestros sectores y hay que adaptarnos a estos movimientos. Ahora, para yo poder entrar a aprovechar esas oportunidades, debo cumplir o debo reconocer algunas condiciones especiales de Estados Unidos. Reitero, no se trata de venir a venderle a todo el mundo, sino seleccionar a qué mercado me dedico. Una de esas selecciones puede ser demográfica. Por mera concentración poblacional, si mi producto es un producto metropolitano de venta de consumidores en centros metropolitanos, pues me debo concentrar en esos centros metropolitanos y no tengo nada que ir a hacer en esta parte central del país, donde hay más población agrícola que humana, ganadera que humana. Pueda que sea un producto femenino, un producto cosmético, pues me voy a los estados y a los condados donde hay más mujeres que hombres. O si yo tengo un producto y una de las características que tiene el residente ecuatoriano americano es su deseo de ir a pasar a vivir el retiro en su país de origen. Entonces, si yo quiero venderle planes de propiedades de retiro en el Ecuador, pues debo concentrarme en los estados donde tiene una población más alta, que ya van llegando a la época de retiro. Y aquí se marcan 3 de ellos. En la Florida particularmente sucede esto porque muchos de los retirados o futuros retirados para evitar el frío se bajan a la Florida a tener un clima más agradable entre noviembre y mayo. Entonces, pueden ser unas formas de segmentación del mercado. Otra característica muy peculiar que ayuda a la segmentación es el origen étnico. El origen de las poblaciones de Estados Unidos, por eso se asegura de que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Solamente el 7% de la población norteamericana es de origen indígena, y todos los demás somos inmigrantes. Inmigrantes con una característica: todos seguimos manteniendo nuestra nostalgia y nuestro gusto por el alimento, por el arte, por la música, por la literatura, por la decoración de nuestros países, lo cual hace de que se vuelva algo muy interesante para el exportador, para el artesano, para el confeccionista ecuatoriano, que lo que sí sabe hacer es vestir, decorar, alimentar y entretener a hispanos, y a hispanos ecuatorianos, andinos, ya que ese es su origen. Entonces se vuelve en una muy buena plataforma de entrada o punta de lanza para entrar al mercado norteamericano y se puede aprovechar en el ingreso, ¿sí? Y acuérdense, son hispanos que están viviendo en Estados Unidos con un nivel de ingreso de aproximadamente $53,000 al año, ¿sí? Lo cual contrasta con los niveles de ingreso promedios que tenemos en los países de Sudamérica. Si mi cifra no me equivoca, estamos alrededor de $7,000 anuales en el Ecuador, ¿sí? Lo cual contrasta con 53,000. Entonces, el atraer este consumidor es muy interesante. Ahora, hay que tener en cuenta que ese consumidor va evolucionando. Se está proyectando, según la Oficina del Censo, que en el 2050 vamos a ser casi 103 millones de consumidores hispanos en Estados Unidos, de primera, segunda o tercera generación. Y esto no depende de políticas de inmigración. Esto es netamente reproductivo, demográfico. El hispano tiene un promedio de reproducción 7 veces más rápido que el promedio norteamericano. Entonces, esta población va a seguir en crecimiento. Ahora va a ir evolucionando. Si en el 2005 el 60% de los hispanos eran de primera generación,
nacidos en el Ecuador que viven en Estados Unidos y sus hijos, ¿sí?, o sus nietos son nacidos en Estados Unidos de padres hispanos nacidos en el Ecuador, son de segunda generación. Y cuando sus hijos tengan nietos, o sea, ya nietos, van a ser de tercera generación y pueden ir evolucionando. Y ellos van cambiando sus costumbres, van a mantener su gusto por la comida ecuatoriana, pero van a querer ver en el empaque del producto en inglés y en español, ¿eh? Porque él habla más inglés que español y necesita esos ajustes, necesita ver los ingredientes naturales y saludables, etcétera, etcétera, como son las características del milenio. Entonces hay que ir modificándose. Por fortuna, esa población hispana está concentrada en 8 estados principalmente y en 11 ciudades de mayor concentración. No hay que salir a buscar los hispanos en los 50 estados. Entonces yo puedo llegar a hacer una planificación de comercio dirigido hacia ellos para permitirme desarrollar una actividad mucho más acertada, ¿sí?, y económica y productiva en mi relación de comercio internacional. El país, el consumidor, la demanda en Estados Unidos está muy dispersa, en especial distribuida no solamente en las áreas metropolitanas más importantes, donde tenemos, aquí estoy listando 5 de ellas, ¿ya?, sino que tenemos 290.000 ciudades con más de 100.000 habitantes. Recuerden que una capacidad de más o menos $53.000 al año de consumo, ¿eh? O sea, tenemos 20.000 municipios, más sin embargo tenemos 825 ciudades con más de 50.000 habitantes. Cualquiera de esos pueblos puede ser un buen negocio, puede ser un buen mercado. Ahora, el reto aquí es cómo hago yo para cubrir clientes en 825 ciudades. Ni siquiera las compañías norteamericanas lo cumplen en generalidad. Existen excepciones como Coca-Cola, Pepsi-Cola o similares, pero la gran mayoría de las compañías no lo hacen. Por eso segmentan su mercado a los territorios que logran cubrir y ahí concentran sus labores de ventas, ¿sí? Por eso es obligatorio yo seleccionar por qué estado, donde tenga ubicados mis mejores consumidores o mis mejores potenciales de compra con rentabilidad y dirigir mi fuerza hacia esos mercados. Ahora, eso también hace muy importante, y la Cámara Americana tiene muy buena información sobre ferias y exposiciones en Estados Unidos, ferias mayoristas. Aquí no va el consumidor final, aquí va el distribuidor, va el dueño del almacén a ver qué productos tiene para comprar y a reunirse con sus proveedores actuales. Entonces, las ferias y exposiciones es la herramienta de promoción comercial más efectiva en los Estados Unidos, porque yo entre 1 y 4 días que duran estas ferias, yo puedo o visitar mis principales proveedores en un solo viaje, o conocer y reunirme con mis clientes actuales y conocer nuevos en esos 3 o 4 días, cosa que no se puede hacer sino de esa manera, porque si yo vengo a tocar puertas y a visitar clientes, le abren, pero no le va a alcanzar el tiempo ni el dinero para poder cubrir toda la totalidad del mercado. Por eso la selección de una buena feria y prepararse para participar en esa buena feria es el mejor inversión en promoción comercial que ustedes pueden hacer. Para eso está AmCham, para apoyarles en esa información y nosotros respaldándolos a ellos. Estas características inmediatamente anteriores que acabo de comentar son importantes a tener porque Estados Unidos tiene una característica peculiar en comercio internacional. Todos ustedes que están escuchando la conferencia, donde pueden haber muchos exportadores ya, podrán coincidir conmigo que la forma de venta más común, el Incoterm más común de exportación en el mundo es FOB, país de origen. O sea, yo entrego el producto en puerto o aeropuerto ecuatoriano y el comprador se lo lleva de ahí para allá. Estados Unidos, esa es la excepción, ¿sí? Dependiendo de un producto y un servicio que sea de valor agregado, no estoy hablando de vender necesariamente un producto commodity, ¿sí?, como un petróleo o como una fruta que normalmente se transa a nivel a granel, se transa FOB, pero si yo estoy terminando una galletería terminada, un café especial, ¿sí?, el comprador en Estados Unidos le va a pedir que usted le entregue en Estados Unidos después de aduana, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los demás proveedores del mundo, los exportadores del mundo que están buscando Estados Unidos para venderle, ya lo malacostumbraron, le dijeron yo le entrego acá, entonces ustedes le van a requerir lo mismo. Obviamente esto genera retos y costos logísticos, mas sin embargo ese es el ambiente que existe. Usted debe acostumbrarse a poder entregar en Estados Unidos después de aduana, a poder facturar en Estados Unidos localmente
poder hacer distribución y poder dar crédito o cobranza después de entrega. ¿Sí? Ahora, afortunadamente, esa característica permite que el exportador viva una metamorfosis, ¿sí? Y se convierta en un comercializador internacional y haga parte de las utilidades comerciales que disfrutan los importadores en Estados Unidos. Porque si un cliente le compra un producto por una matemática sencilla, $10 FOB Ecuador, y yo sé que poder colocar ese producto en Atlanta, Georgia, me va a costar $12. Yo lo puedo vender en $12 puesto en Atlanta. Mas, sin embargo, ese cliente suyo no está comprando eso en $12, está comprando eso en 13 o en $14. Entonces, si usted desarrolla esta habilidad, usted puede vender en 14 o 13.50 para ser competitivo, pero tiene una oportunidad de poder generar una utilidad adicional. Esto es una modalidad de negocios tan común en Estados Unidos que la misma aduana de los Estados Unidos tiene una reglamentación que se llama importador no residente, donde permite que una empresa ecuatoriana pueda actuar como su propia importadora en Estados Unidos sin personería jurídica y sin responsabilidad tributaria. Se llama importador no residente, non-resident importer. ¿Sí? La misma cultura de negocios en Estados Unidos ha llevado a que eso se modifique y se cree una normatividad, y así como ella existen otras. Y esto también lleva a que la compañía, deba tener en cuenta de que el desarrollo de negocios en Estados Unidos, entregando localmente, ya tiene que tener unas características no solamente comerciales, sino legales, tributarias y logísticas que hay que planificar antes de hacer el despacho, antes de hacer la negociación misma. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad que hay que adaptarse, y hay que adaptarse también a cumplir todas las normas regulatorias en Estados Unidos, donde, como pueden ver aquí, hay múltiples. Mas, sin embargo, hay una característica muy peculiar de los reguladores en Estados Unidos, que todos son impersonales. ¿Sí? Usted nunca se da cuenta quién es el inspector de la FDA, ni del Ministerio de Agricultura, ni de la aduana, porque esto es impersonal. No existe un contacto personal ni de los agentes aduanales, ni de los importadores ni de los exportadores con las personas, lo cual lo hace que es transversal. No digo que transparente, pero es transversal, porque el inspector que está en FDA en el puerto, en el aeropuerto, no es el mismo, ¿sí?, que le comunica a usted el requerimiento de una información adicional. Entonces, le aplican la ley a todas las empresas, grandes o pequeñas, pero a un mismo nivel. Entonces, existe más transparencia y una condición, y son bastante técnicas, sobre lo cual nosotros podemos apoyarlos en esa negociación. En Estados Unidos también ha caracterizado por el desarrollo aduanero. Y esto gana mucha importancia en este momento, ¿sí? Igual que como sucedió en el 2008-2009, la recesión de esa época, los compradores tenían incertidumbre de qué iban a poder vender en sus almacenes o en sus áreas de distribución. Entonces empezaron no solamente a pedir muy buen precio, como todo comprador hace siempre, sino también que empezaron a decir, si yo te estaba comprando un contenedor o 20 pallets normalmente y me entregabas una sola entrega en el mes, hoy en día yo voy a necesitar los 20 pallets o el contenedor completo, pero ya no quiero que me entregues una vez al mes, necesito que me entregues semanal. Eso lleva a un reto para el exportador. Sin embargo, la tecnología y las modalidades aduaneras le permiten a un exportador ubicar un contenedor en una zona libre en Estados Unidos y desde aquí hacerle los despachos al cliente semanalmente. Y esto puede entrar con una orden de compra. No necesita ser facturado todavía. ¿Sí? O puede ser facturado como guste, pero el hecho de que usted puede tener un inventario sin nacionalizar en Estados Unidos, pero físicamente ubicado en territorio norteamericano, y hacerle los despachos semanales al cliente, ¿sí?, sin ningún inconveniente. Es más, está sucediendo de que pueden haber compañías que venden a América Latina y traen de China, de Europa, del mismo Estados Unidos, ¿sí?, y desde estas zonas libres le venden a sus clientes en Latinoamérica, o sea, exportación desde Estados Unidos, ¿sí?, y existe la figura tributaria donde puede ser exento de impuesto a la renta, pero eso es solamente para compañías que son dueñas de inversionistas extranjeros. Yo, como ciudadano americano, no puedo beneficiarme de esa ley. Mas, sin embargo, un inversionista extranjero que sea dueño de una compañía aquí, sí.
Entonces, son modalidades legales que hay que aprovechar, hay que conocer las alternativas logísticas. Hoy en día, como decía, las herramientas virtuales permiten de que usted pueda controlar una bodega en Estados Unidos vía intranet o vía email o vía teléfono, ¿sí? En tiempo real, sin ningún problema, porque ya la tecnología lo permite y el software existe para eso. Entonces hay que analizar estas oportunidades. Por eso nuestra recomendación es de que antes de usted entrar a desarrollar un negocio en Estados Unidos, conozca el mercado, conozca las oportunidades con algo y algo más profundo de lo que hablamos en las diapositivas anteriores, para que usted pueda llegar a determinar una estrategia comercial que le permita ser competitivo y rentable. ¿Sí? Recuerde que estamos en el mercado más grande del planeta, en el cual los segmentos son suficientemente grandes, ¿sí? Para poder entrar. Hablo un tema genérico. El mercado de alimentos orgánicos existe en toda parte del mundo y hay demanda para ellos. Mas, sin embargo, si yo quiero ser un productor solamente orgánico para vender solamente en el Ecuador, el mercado es tan pequeño que puede no ser suficiente para poder dar la retribución económica que requiere el proyecto. En Estados Unidos el mercado orgánico solo es suficientemente grande. Es un mercado de 32 mil millones de dólares. ¿Sí? Es un segmento que vive y eso se va a repetir en los diferentes segmentos. Entonces yo me puedo concentrar en uno o dos segmentos y ser diferenciado, voy a poder vender competitiva y rentablemente. Y solamente después de que haya terminado esa estrategia puede usted establecer, ¿sí?, la operación que requiera. No se ponga a comprometerse en gastos fijos o en compra de activos fijos antes de haber establecido su estrategia. Porque es posible que tenga herramientas que le permite a usted no tener una bodega propia, sino que subcontratar los servicios con un operador logístico que ya le presta y se convierten en costos variables la mayor parte de sus costos hasta cuando usted llegue a un volumen. Entonces, ese es, haga inteligencia de mercado, conozca, defina cuál es su estrategia comercial y después actúe en ese sentido. Ahora, ese desarrollo le va a permitir a usted, yo voy a vender con mi propia marca o le hago la marca blanca del cliente, ¿sí? O le vendo directamente al importador o le vendo directamente al distribuidor y me pongo un margen adicional, o le vendo directamente al almacén o le vendo por comercio electrónico, o qué combinación de estas estrategias puedo establecer. Pero solamente con el conocimiento del mercado puede usted llegar a definir esa estrategia final. Ahora, puede montar esa empresa, esa estrategia comercial, por lo menos de dos maneras. Orgánicamente, o sea, comenzando de cero, una compañía totalmente nueva, ¿sí? O inorgánicamente. Ya ha definido usted una estrategia. Usted puede decir, yo compro una compañía en Estados Unidos que tenga sinergia con los objetivos de mi estrategia comercial y yo puedo llegar a desarrollarla más rápido porque yo ya tengo clientes, yo ya tengo proveedores, yo ya tengo apertura bancaria, yo tengo licencias, etcétera, etcétera, y puede ser más rápido. Obviamente, como toda moneda tiene dos caras. Un orgánico requiere una inversión menor y paulatina en el desarrollo, más sin embargo, el llegar al punto de equilibrio va a ser un demorado, el tener un flujo de caja positivo, vender más y tener utilidades cubriendo los gastos fijos va a demorar más. ¿Sí? Y por su lado, el orgánico, usted ya tiene una clientela, la inversión va a ser más fuerte al iniciar, ¿sí? Mas, sin embargo, el punto de equilibrio lo puede recoger más rápido. Entonces, dependiendo de su proyecto, puede llegar a definirlo. Y en Estados Unidos, esa parte de comprar, que sé que es mucha incertidumbre en lo que estoy comprando, ¿sí? Existe una reglamentación que permite defender tanto al inversionista que quiere comprar un negocio como al dueño de un negocio que lo quiere vender, para permitir de que el uno le proceda información al otro, el vendedor al comprador, con la tranquilidad de que va a ser utilizada adecuadamente esa información confidencial, ¿sí? Y por el otro lado, al inversionista poder hacer una auditoría, un due diligence, ¿sí?, de lo que va a comprar para poder mitigar los riesgos y realmente saber qué va a comprar. Y finalmente, a través de una oficina legal, bien sea de un abogado comercial o una oficina de títulos, serán los que se encargan de recibir el dinero del inversionista que quiere comprar y las autorizaciones de traslado de liberación de activos de parte del vendedor. Nunca le vaya a dar el dinero directamente al que vende el negocio, ¿sí? Si algún vendedor le dice, no, a mí me tienes que dar $15,000 para demostrarme que estás interesado, no lo haga porque se está saliendo de las regulaciones, ¿sí? Y no está adecuado. Hay, como dicen las abuelitas, hay gato encerrado. Entonces, existen reglamentaciones que le permiten hacer ese tipo de desarrollo. Entonces,
Es importante, dependiendo de la estrategia que usted defina, es lo más importante del negocio, definir cuáles son las estructuras financieras, tributarias que pueda llegar a aprovechar y cuáles son las condiciones legales que debe requerir, que son por lo menos una personería jurídica o no, si va a utilizar importador no residente no la necesita, ¿sí? Y o si necesita algún tipo de visa de negocio para poder hacer la visa de negocio. Yo para crear una personería jurídica no necesito tener visa de negocios, no necesito socio americano, ¿ya? Mas, sin embargo, solamente le permite a usted recibir ingresos de su empresa vía dividendos. Usted puede ser el dueño de la compañía, pero no puede trabajar en ella. Para trabajar en ella y actuar como gerente, debe tener una visa de negocios. Entonces, dependiendo de la estructura de personal que usted adecue, ¿sí? Va a necesitar la visa o no. Entonces, defina la estrategia, cómo la va a establecer y puede llegar a hacer ese desarrollo. Entonces, simplemente para citar un ejemplo, una personería jurídica en Estados Unidos, para crear una personería jurídica, nos toma 4 semanas entre seleccionar, hacer las escrituras, registrar la personería jurídica y obtener el número tributario en Estados Unidos. Es bastante ágil y la desmonto en 2 días, igualmente rápido. Entonces, sí hay que tomar, es muy fácil, sin embargo es muy importante determinar qué tipo de personería jurídica necesito, porque entre otras, como le decía yo anteriormente, hay unas que tienen doble tributación, otras que tienen tributación sencilla, o hay otras que solamente no tienen tributación si son inversionistas extranjeros que van a utilizar la compañía en Estados Unidos para exportar. Entonces hay que tener en cuenta muy claramente eso. Hay que conocer la parte fiscal, cuáles son los impuestos. Hay un impuesto federal del 21% para todas las empresas, no importa de qué tamaño son, qué personal tenga, qué actividad, no importa. Todas tienen el mismo. Y hay un impuesto sobre la renta por estado. En el caso de la Florida es el 5.5. ¿Sí? En California no es alto, en New York es más alto, en Nevada es más bajo. ¿Sí? Pero está alrededor de eso, desde un 8.2 a un 4.6 es el rango general que existe en esto. Entonces, y solamente para concluir un poquito en ese punto es el impuesto de la compañía es el 21% y el de los socios depende de una tabla compuesta. Si yo gano un dividendo de $9,600 o menos, pago un 10% sobre el dividendo a título personal. Si me gano $39,000, pago el 10% sobre los 9,700 iniciales y un 12% sobre la diferencia superior a 9,700. Es compuesto. Ahora, si yo soy un inversionista extranjero que vivo menos de 183 días en el año en Estados Unidos, continuos y discontinuos, solamente declaro mi ingreso en Estados Unidos, que es el dividendo. No tengo nada que presentar sobre mis ingresos en Ecuador. Ahora, si me paso de los 183 días o 120 días promedio, presento mi declaración incluyendo los ingresos de Estados Unidos y los ingresos de Ecuador. Planifique sus viajes y sus estadías y usted maneja su parte tributaria. Y si llega a pasarse los 183 o los 120 días, ¿sí? Lo que usted declaró en Ecuador lo puede deducir en Estados Unidos y solamente pagaría en una eventualidad de que el impuesto sobre la renta en Estados Unidos es un 4% más que el 20% en Ecuador, entonces paga el diferencial del 4%. Entonces, son planificaciones tributarias que se pueden manejar. Para cerrar, ¿sí? Y para ver de que existen oportunidades, hay retos y necesidades de organización. En Export Americas, y esto es lo que hemos venido trabajando con las AmChams en América Latina, hemos creado algo que se llama la Ruta de Internacionalización, ¿sí? En la cual hemos creado una metodología de 5 pasos, un diagnóstico, en el cual nos reunimos vía la conferencia virtual de la que estamos implementando en AmCham Quito, ¿sí? En AmCham Ecuador, en la cual conocemos la empresa y le decimos, bueno, ¿en qué paso está? ¿Ya conoce el mercado o necesita una investigación de mercado? Si ya lo conoce, no hay necesidad del paso 2 y nos vamos al paso 3, y es definir una estrategia de negocios diferenciada, ¿sí? Y podemos ayudarle a implementar esa estrategia y poder mantenerla adecuadamente. Export America tiene una serie de servicios acá y para la parte de implementación se acompaña por otras compañías de la red que le prestan servicios aduanales, operadores logísticos, zonas francas, financiación comercial, la parte tributaria, seguros, etcétera, etcétera. Entonces lo acompañamos desde la A hasta la Z, o desde la 1 hasta la 5, paso 1 hasta la 5, ¿sí? Cada uno en su especialidad. Si usted ya tiene su operador logística de confianza en Estados Unidos,
trabajamos con el suyo. Pero si no le presentamos uno de nuestra red, porque quizás aquí está lo más peligroso de mi negocio, referir. Entonces, si usted ya tiene el suyo, trabajamos con el suyo, si no, yo le refiero a uno de los conocidos para tener seguridad que vamos a quedar bien. Estas son las retos y las oportunidades. Iván, tú me dices cuándo paso a la presentación de la herramienta. Yo creo, Mario, que Mario directamente. Ok. Entonces, para poder navegar dentro de estos requerimientos y estas situaciones de cuál es mi etapa en la parte del desarrollo del negocio y los retos y las oportunidades que vimos en las películas anteriores, ¿sí? En alianza con AmCham Ecuador, hemos creado una herramienta virtual en la cual ustedes pueden, ¿sí?, solicitar una entrevista con nosotros, y a esa entrevista puedo participar solo yo, o puede participar yo con el contador, o puede participar el abogado conmigo. Podemos involucrar al logístico, depende de su consulta, y podemos darle una respuesta concreta de su proyecto y determinarle cuál es su viabilidad. Entonces, básicamente la herramienta es de que ustedes se acerquen a AmCham, ¿sí?, y le soliciten esta entrevista, en la cual pueden hacer preguntas sobre negocios internacionales de importación o de exportación, de creación de personerías jurídicas o empresas en Estados Unidos, de inversiones en negocios, de los requerimientos de FDA, de FTC, de USDA, de EPA, de EPA para parte ambiental, según los requerimientos que tengan para ustedes poder preparar su producto. Preguntas sobre el impacto tributario, contable o financiero que puede tener el proyecto. Y, en fin, una descripción, una consulta amplia sobre sus oportunidades y requerimientos que tiene el negocio. Poder llegar de su proyecto particular, presentarnos esa información para nosotros poder preparar la entrevista. Ya basado en la entrega del formulario, que lo pueden accesar en esa presentación haciendo clic en este enlace, ¿sí?, o vía el portal que va a facilitar AmCham Ecuador para poder accesarlo, o por email nos lo soliciten y se lo enviamos el formulario. Es un formulario muy sencillo donde ustedes nos indican su información de contacto, ¿sí?, y su consulta particular, ¿sí?, que bien sea de negocios internacionales, o bien sea de desarrollo y creación de compañías, o la parte logística aduanera, o los requerimientos de acceso, la parte contable legal, etcétera, etcétera. Y le damos la oportunidad aquí que nos escriba con un mayor detalle ese proyecto, porque al nosotros recibir esta solicitud por medio de este formulario, como les decía, yo me voy a poder preparar para la entrevista, para prepararles el material y darles unas respuestas concretas, invitar a otros de mis colegas a la entrevista y que podamos tener una conversación concreta. Aquí ustedes van a poder eliminar mitos, clarificar pasos a seguir, calificar requerimientos antes de tomar una acción de hacer una exportación o hacer un movimiento de carga o hacer la adquisición de un servicio, ¿sí? Es la herramienta que ha demostrado ser la más efectiva para mitigar riesgos. Todo negocio tiene riesgo, pero esta herramienta mitiga riesgos porque permite que la persona pueda conocer antes de y no después de, ¿sí? Entonces, les invito, ¿sí?, a que analicen sus proyectos, nos los describan y podamos tener una conversación Zoom o Skype o Team, ¿sí?, a gusto de ustedes, ¿sí?, para poder llegar a tener estas conversaciones y poder llegar a aplicarlo y poder recibir una información más concreta y ver de qué manera les podemos nosotros apoyar en el desarrollo de sus proyectos bajo la ruta de internacionalización. Estas entrevistas están abiertas a partir de la terminación de esto. Simplemente llenen el formulario, nos lo envíen, nosotros a la vuelta de 1 o 2 días después de que analicemos su requerimiento y yo coordene la adquisición de la información o la participación de uno de mis colegas, ¿sí?, le propondremos la fecha de reunión virtual. Esa sería mi presentación, Iván, y lo dejo a su manejo siguiente. Gracias, Mario. Si es que hubiera alguna preguntas, por favor que lo explican, lo coloquen a través del chat. Nos han llegado vía correo electrónico algunas.
las resumo, Mario, en una. Es, ¿qué potencialidades tú en tu experiencia y ya conociendo el mercado latinoamericano y el ecuatoriano, qué potencialidades tú ves en materia de exportación de productos agroindustriales y exportación de productos de manufactura para el Ecuador? ¿Es agroindustriales? Agroindustriales, y hay otra Ok. pregunta sobre manufacturas que te la planteo junta para facilitar. Ok, la parte agroindustrial, ¿sí?, tiene un gran potencial, ¿ya? Por dos razones. Una, ustedes vieron en la presentación la participación de los segmentos de consumidores hispanos. Todavía están viendo la pantalla, ¿cierto, Iván? Sí, sí se ve. Ok. Ustedes ven de que somos más o menos 57 millones de habitantes de comunidad hispana, que añoramos. Una de nuestras nostalgias son los alimentos, ¿sí? Son las marcas ecuatorianas que en juventud consumíamos, ¿sí?, cuando estando en el Ecuador. Son oportunidades de poder vender productos saludables, ¿ya? Entonces, el potencial de yo vender un producto agroindustrial con connotación ecuatoriana, con connotación hispana, ¿sí?, tiene una muy buena oportunidad. ¿Ok? Ahora, punto y aparte, si yo también me llego al mercado saludable, donde sé que en Ecuador existe esa oferta, yo puedo aprovechar los alimentos bajos en grasas, bajos en azúcar, bajos en sodio. Puedo aprovechar todo lo que es la parte de semillas andinas, snacks andinos, ¿sí? Puedo aprovechar los superfoods, que son mercados de crecimiento en la cual hay una industria, agroindustria en Ecuador, que puede llegar a impactar esos mercados. Y estos son mercados no oligopólicos, donde los participantes son compañías medianas y pequeñas, ¿sí?, que todo lo contrario, hay compañías grandes que están comprando compañías medianas y pequeñas para participar en ese mercado. Entonces, ahí hay una buena oportunidad. En la parte de la respuesta, Iván, de los productos manufacturados, pues es bastante amplio el tema manufacturado. Pero, por ejemplo, la parte de joyería de Cuenca, que vuelvo y le digo que la conozco porque he estado en Cuenca o visitando los joyeros, ¿sí? Ahí hay una gran oportunidad, porque por el diseño, por el terminado, ¿sí?, pueden haber productos manufacturados de materiales amazónicos, ¿sí?, que son diferenciados no necesariamente a nivel no solamente de artesanía, que hay un potencial, ¿ya?, sino también maderas amazónicas, ¿sí?, que sean adecuadamente cultivadas y adecuadamente procesadas para cumplir con la certificación de cuidado de especies en extinción, que se llama CITES. Pero hay un valor agregado diferenciado. Entonces, el mercado de Estados Unidos, vuelvo y lo reitero, es un mercado de segmentos y de nichos, que si yo puedo identificar mi nicho y mi segmento y puedo presentar mis valores agregados como producto, me va a permitir ser competitivo a un precio que me permita ser rentable. Si la persona tiene algún requerimiento de Gracias, Mario. complemento de esa pregunta, Iván, bien la pueden hacer. Gracias. Seguimos con una pregunta adicional. Dice, en el mercado de muebles de madera, antes de la pandemia tenía un crecimiento en la Unión Europea. ¿Tipo de negocios para venta al consumidor final, qué oportunidad tendría en el mercado norteamericano? Existen demanda actual de muebles para hogar funcionales, ¿sí?, porque recuerde que muchas actividades que estaban haciendo fuera de casa, hoy en día se están haciendo en casa, ¿sí? Entonces usted necesita un mueble que permita ser funcional,
que usted pueda colocar yo no solamente una mesa, sino que una mesa donde pueda colocar una impresora, ¿sí? Donde pueda poner una computadora, ¿sí? Entonces, allí habría que buscar la funcionalidad de los muebles. Esto va en contra de los muebles netamente solamente decorativos, ¿sí? Entonces, habría que concentrar mucho más en la funcionalidad. Ahora, nuevamente, eso es en un impacto inmediato, ¿sí? Va a haber un impacto negativo en la parte de lujo, en la parte de no esenciales, ¿sí? Y se van a mantener en una demanda positiva los esenciales. Sin embargo, al cabo de unos meses, ¿sí? Que pueden ser uno o muchos más meses, pueden ser 4 meses, pueden ser 8 meses, pueden ser 12 meses, no tenemos ni nadie la certeza. El nivel de demanda de muebles, como lo estaba citando al principio de la pregunta, debe llegar a normalizarse y va a depender de esa curva de simulación de recuperación que presentábamos al principio, dependiendo del control que tengan sobre la pandemia en los diferentes estados. Gracias, Mario. Para cerrar, en honor al tiempo, tengo una pregunta más. Y es, ¿existe alguna ventaja en exportar productos semi-elaborados y terminar allá la fabricación? Debido a la naturaleza de nuestros productos, no es rentable exportarlos ya terminados por tema de volumen. ¿Se puede llegar a saber qué productos son? Específicamente la persona que está haciendo la pregunta. Vamos a ver si es que nos escuchó. Porque mientras que la persona contesta, hay un ejemplo donde se pueden enviar semiterminados, ¿sí? Que son, por ejemplo, los polos, las t-shirts, ¿sí? Que se utilizan en eventos promocionales, ¿sí? Dice que son bandejas portacables metálicas, estimado Mario. ¿Me repites? Son bandejas como escaleras para el soporte de cables. Ok. O sea, son complementos para construcción o para instalación o formación de un aparato, de una... Ok. A ver, sí puede llegar a ser viable y le doy 2 ejemplos. Uno, porque lo que usted vende es un complemento de una construcción adicional. O sea, la bandeja hace parte de una estructura para tener un tablero electromecánico, ¿sí? Entonces usted es un suplemento, una parte de un componente de una estructura adicional. Hay un ejemplo similar y le voy a dar la respuesta conjunta, es los productores de empaques, ¿sí? En la industria a nivel mundial, las industrias están trabajando con algo que se llama justo a tiempo, just in time, donde antes decían, listo, mándeme los 2 millones de empaques, yo los tengo en mi bodega, voy sacando cuando vaya empacando, ¿sí? Muchas de las industrias en el mundo no trabajan así, le dicen a los proveedores de empaque, usted me va a entregar 2 veces por semana o cada 2 días, ¿sí? De acuerdo a tal programación de empaque, ¿sí? Entonces, la única forma como un productor de empaques extranjero puede competir dentro del mercado de Estados Unidos es hacer una programación de entrega de empaques con su cliente, ¿sí? Hacerlo a producción en su imprenta o en su productora de soplado de PET o de plásticos o de termoencogibles, lo que sea, crear un inventario en Estados Unidos en una zona libre, o si el producto está libre de impuestos, en una zona fuera de libre, ¿sí? Y desde allí hacer las entregas semanales al cliente. Lo mismo puede suceder con sus bandejas, donde usted puede hacer un acuerdo de programación con su cliente, ¿sí? Que puede ser un distribuidor, un instalador eléctrico, que puede ser un constructor de instalaciones eléctricas. No conozco lo suficiente de su proyecto, de su producto para ser más específico, pero donde usted puede ubicar un mercado, un inventario aquí dentro de un operador logístico que le va a cobrar, ¿sí? Por costo variable.
¿A qué me refiero? Usted puede conseguir un operador logístico que le pueda cobrar $20 el mes por estiva de colocación, de 48 pulgadas por 48 pulgadas por 24 pulgadas de altura. Usted puede tener una bodega en Estados Unidos hasta por $20 mensuales. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ese requerimiento, usted puede llegar a planificar antes de que lo que yo le estoy diciendo implique este señor me está mandando a alquilar una bodega en Estados Unidos. No. Le estoy diciendo el requerimiento del cliente para poder entregarse. ¿Sí? Porque la otra alternativa que usted tiene es conseguir un distribuidor importador, ¿sí? Que le va a pedir un volumen más grande, que es algo que usted me está diciendo que no puede ser tan factible, ¿sí? Y le va a pedir un precio mucho más bajo, ¿sí? Y competitivo a nivel FOB, a nivel mundial. Entonces, la alternativa es crear su propia bodega aquí, por un almacén, una bodega virtual, ¿sí? En el cual usted pueda entregarle al cliente. No sé si fue con la poca información que tenía clara la respuesta. Muchas gracias, Buenas tardes, Mario. una consulta le hago. En honor al tiempo, ya vamos a, Buenas tardes, una a consulta finalizar. pequeña. Les agradecemos a todos. Yo quería antes mencionarles que en esto de lo que tú mencionabas, Mario, de la promoción internacional a las y las ferias, particularmente, que estamos impulsando de las Américas como AmCham en conjunto con el resto de países de Latinoamérica y los Estados Unidos, que se va a llevar a cabo del 24 al 26 de junio. Voy a colocarles mayor información en el chat para que las personas que han asistido puedan conocer de esta otra herramienta de promoción. Les agradecemos muchísimo a los asistentes. Está el servicio que hemos establecido a través de nuestro socio Export América en Miami. Les voy a dejar el correo electrónico para mayor información. Adicionalmente, les vamos a remitir la presentación a todos los asistentes para que puedan revisarla. Y si es que tuvieran alguna duda, pues ahí están los contactos tanto de Mario como los nuestros para atender sus consultas y aprovechar de este nuevo servicio que estamos lanzando a partir del día de ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Con el mayor gusto, y espero poder comunicarme con ustedes a la hora que quieran, por favor. Esto es un servicio muy importante que está ofreciendo AmCham, de poder tener un vínculo y una conversación concreta para poder ayudarles en el desarrollo de sus negocios. Gusto conocerlos y una muy buena tarde. Gracias a todos, una buena tarde. Buenas tardes, ¿tal vez me escucha?